Salió medio desabrido ese feliz sábado. Todavía no. Cuando los vuelvo a saludar, me saludan, para que suene fuerte y bonito, hermano. Estamos demasiado apagados. ¿No se sienten ustedes apagados? ¿No? ¿Usted no? Pues usted gritó, pero los demás estaban todos así como... Ok, feliz sábado, hermanos. Ahora sí que la iglesia está viva, hermanos. Ahora sí. Este fin de semana no este fin de semana, toda la semana, el mundo cristiano celebra lo que conocemos como la Semana Santa. Y hoy día, de acuerdo a los predicamentos tristemente no bíblicos, se celebra ¿qué cosa? ¿Qué es hoy día para el mundo en general? El sábado de gloria. Y mañana es el domingo de resurrección. Y ayer fue supuestamente el día que el Señor Jesús murió, el Viernes Santo. Ahora le pregunto, ¿existe en la Biblia la Semana Santa? ¿Hay algo en la Biblia que muestre la Semana Santa? No hay nada en la Biblia con respecto a la Semana Santa. ¿Qué es lo único santo que tenga que ver con días en la Biblia? Lo único. Hay un solo día que es santo. Y es el sábado. Y es el día semanal. Ahora, si es que vamos a observar y a guardar y a celebrar el momento en que el Señor Jesús murió y también resucitó, pues tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo en el día correcto. ¿No les parece? Vamos a ver en un ratito exactamente qué es lo que pasó y cómo nosotros podemos ver a través de la Biblia cuál es el día que pues debimos haber guardado si lo queríamos guardar. ¿Ok? Pero el tema de hoy día se llama consumado es. Fueron las palabras que el Señor Jesús dijo justamente antes de morir. Fueron lo último que dijo. Consumado es y murió. ¿Qué fue lo que el Señor consumó en la cruz del Calvario? Los voy a invitar a ir al libro de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 14 al 30. ¿Ya lo tienen ya? No sé por qué suena, a mí me suena tan mal el micrófono, hermanos. Parece que estuviera hablando adentro de una lata de un bote de no sé qué cosa, pero suena malísimo. ¿Cierto? Es como que parece que ahora sí que están mal los bajos y funciona solamente la mitad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ok, dice así, versículo 14. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos dieron voces y decían, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey, sino a César. Escuchen bien lo que estamos leyendo, o pongan atención a lo que estamos diciendo, o lo que está registrado en la palabra de Dios. El César romano le dijo al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo hebreo, le dijo, he aquí vuestro rey. Les pregunto, ¿era Jesús el rey de los judíos? Por supuesto que era. Y ellos le contestaron, ese no es
nuestro rey. Nuestro rey es César. Ahora fíjense, todo el mundo cristiano y todo el mundo evangélico siguen pensando que el pueblo judío y el pueblo hebreo es el pueblo escogido de Dios. ¿Piensa usted que después de haberle dicho que el rey de ellos era César y haber crucificado a Jesús, continúan siendo el pueblo de Dios? No lo son. No lo son. Individualmente un judío puede salvarse no por ser judío, ni haber nacido en el Medio Oriente, ni ser descendiente de Abraham, sino solamente porque acepta al único que puede traer salvación, y ese es Cristo Jesús. ¿Cuántos judíos aceptan a Jesús hoy en día? No hay muchos que lo han aceptado. Siguen rechazando tristemente el único nombre a través del cual todos nosotros podemos ser salvos. Y esto es algo que es realmente triste, queridos hermanos. Darnos cuenta de que el pueblo que el Señor escogió para llevar adelante los oráculos, de las buenas nuevas del Evangelio, pues ellos mismos rechazaron. Creo que si hablo más bajito a lo mejor. No sé, bueno. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 13. Oh, perdón. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Ahora, no crean que lo puso esto para exaltar a Jesús, sino que se estaba mofando del Señor Jesucristo. Porque el Rey de los judíos estaba colgado de una cruz y su propio pueblo lo había colgado de esa cruz. Lo hizo para mofarse de ellos. Ahí tienen a su rey, les dijo. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. O sea que se aseguró de que todos los que estuvieran ahí entendiesen lo que estaba escrito en ese letrero. Y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. O sea, no me vengan ustedes a decir lo que puedo escribir y lo que no puedo. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica, y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Todas estas cosas fueron profetizadas, queridos hermanos, en distintas partes de la Biblia, Salmos.
Todo lo que ocurrió durante la crucifixión fue escrito con 2000 años de anticipación, mostrando que el Señor Jesús era el Mesías venidero. Dice, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Esto pues hicieron los soldados. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En otras palabras, se la encomendó para que Juan cuidase de María. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, fíjese que dijo eso, ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese. Dice, tengo sed, les dijo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y puesta sobre un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa entregar el Espíritu? Bueno, ellos están, los que tradujeron esto, debieron haber dicho, en vez de poner el Espíritu, es el aliento de vida. Esa es la traducción correcta, entregó el aliento, o sea, en otras palabras, murió. Ahora fíjese bien, vamos al libro de Salmos, capítulo 69, Salmo 69. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice así, Salmo 69, versículo 20. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Acá vemos que el salmista, el rey David, ya había escrito miles de años antes lo que el Señor Jesús iba a pasar en la cruz del Calvario. Y así es, hay más de 40 o 50 profecías que hablan de todas las cosas, de que se iban a rifar la ropa, de que no le iban a romper un hueso, de que iba a morir a cierta hora. Todo lo que el Señor Jesús pasó estaba escrito con anticipación. Le pregunto, ¿tenían los judíos razón para negar al Mesías cuando sus escrituras decían exactamente cómo él iba a morir? El día que iba a morir, la forma en que iba a morir y todo lo que estaba agregado desde antes. ¿Qué les pasó? ¿Por qué lo rechazaron? ¿No qué? Obviamente dejaron de ¿qué? De estudiar. Dejaron de estudiar la palabra de Dios. Si la hubieran estudiado, hubieran comprendido que todas las cosas que estaban pasando estaban escritas. Y hubieran dicho, wow, este es el Mesías. Pero en vez de estudiar, siguieron sus propias inclinaciones, sus propias deducciones. Y con eso, pues, cerraron su propio destino para siempre como nación. Ahora el Señor Jesús
Pues cuando dijo consumado es, ese consumado es tenía una gran importancia para todo el mundo. Pero déjeme mostrar esto. Antes de entrar en el tema, quiero aclarar un poquito acerca de los tiempos que tienen que ver con estas observancias que todo el mundo celebra. Siempre, durante la Semana Santa, siempre, en el calendario, la semana, supuestamente el viernes que murió el Señor Jesús, siempre cae viernes, sábado y domingo. ¿Okay? Todos los años es igual. Ahora yo le pregunto a usted, ¿su cumpleaños cae siempre en el mismo día de la semana? O sea, si yo estoy de cumpleaños tal día, ¿siempre va a ser día domingo? Por supuesto que no. ¿Por qué lo hacen caer ahí? Porque para ellos, para la Iglesia Apostólica Romana, ellos están poniendo énfasis en el día domingo, en el día de resurrección. Porque según ellos, lo que tiene que ver con el sábado ahora fue cambiado por la resurrección del Señor el día domingo. Pero miren lo errado que están, porque les voy a mostrar, primeramente, a través de la profecía podemos conocer primeramente en qué año murió el Señor Jesús. Y vamos a ir allá rápidamente. Daniel capítulo 8, versículo 14. Esta es la profecía de tiempo más larga que existe en toda la Biblia. No hay ninguna profecía más larga que esta. Dice así: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Fíjese, son 2300 tardes y mañanas, son 2300 días. Pero 2300 días proféticamente se transforman en un día por año. Por lo tanto, son 2300 años. Ahora, ¿cuándo comenzó el periodo de los 2300 años? Comenzó con la orden de dar o de reconstruir a Jerusalén, su templo y las murallas, los muros del templo. Y eso lo dio el rey Artajerjes. ¿En qué año ocurrió eso? El año 457. ¿Ok? Si sacamos la cuenta del año 457 por 2300 años, llegamos a 1844. Pero usted y yo no vamos a entrar en esto hoy día. Lo que nos vamos a concentrar es en las primeras 70 semanas que están justamente en Daniel capítulo 9. Daniel 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Dice así: 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Le está hablando a quién aquí? ¿A quién le está hablando? A Daniel. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? Era el pueblo hebreo. O sea que las primeras 70 semanas, queridos hermanos, de estos 2300 años eran solamente para el pueblo judío o hebreo. Era solamente para ellos. 70 semanas son 70... A ver, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Entonces 70 por 7 son 490. No son 490 días, ya que es un día por año, son 490 años. Entonces los primeros 490 años, comenzando del año 457, cuando Artajerjes dio la orden de reconstruir el templo, entonces ahí tenemos exactamente lo que ocurrió con el pueblo judío. Miren lo que dice el versículo 26. Dice el mismo capítulo: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra,
Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y dice versículo 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, las primeras 69 semanas, 7 semanas y 62 semanas, terminan en el año 26, y la última semana es del año 27 al 34. En la mitad de la semana, o sea, en 3 años y medio, 1 año por día, a los 3 años y medio, aquí muere el Señor. El año 27 es bautizado el Señor Jesucristo, muere a los 3 años y medio y se les da a los judíos otros 3 años y medio más de gracia, pero también rechazaron al Espíritu Santo y con eso sellaron definitivamente pues su destino final. El Señor Jesús murió ¿en qué año, hermanos? En el 31 de la era cristiana. Ahora, ¿podemos determinar qué día murió el Señor Jesús? ¿Podemos determinar hoy día cuándo murió el Señor Jesús? Ok. ¿Qué día murió el Señor Jesús? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 23. Vamos a tomarlo del versículo 5 en adelante. Ustedes saben que el santuario terrenal y las fiestas del santuario eran todo básicamente una enseñanza didáctica del plan de salvación para la raza humana. Y las fiestas las primeras fiestas eran las fiestas de primavera. Y la primera de todas, que eran los panes sin levadura, comenzaba ¿con qué? Con la Pascua. Miren lo que dice. Dice, versículo 5, en el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Fíjese bien, el día 14 del mes, del primer mes. ¿Cuál era ese mes? Abib, también conocido como el mes de Nisan, de acuerdo al tiempo de los babilónicos. Pero era el 14 de Abib, en el tiempo de ellos. El 14 de Abib se puede contabilizar claramente. ¿Sabe cuándo cayó el 14 de Abib para el año 2023? Le puedo decir que no fue viernes, ni sábado, ni domingo. Fue el miércoles. El miércoles hubiera muerto el Señor Jesús, de acuerdo al calendario. O sea, cuando Él murió, cayó en viernes, pero se va rotando de acuerdo a cómo van avanzando los años. Es como nuestro cumpleaños. A veces lo tenemos el lunes, a veces martes, otra vez miércoles, jueves, exactamente igual. Pero la Iglesia Católica siempre lo hace caer viernes, sábado y domingo, porque para ellos el domingo es el día de resurrección y que según ellos es el día que va a reemplazar el día del cristianismo. Eso es falso. Si vamos a celebrar un día, si usted quiere celebrar un día, celébrelo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que los hombres dicen. Y el Señor Jesús, pues murió un día de Pascua. Por eso se llama, ¿de dónde viene el nombre Pascua? En inglés, ¿cómo se dice Pascua? Paul, you know how to say Pascua in English? How do you say, she doesn't understand Spanish, so. You know what Passover is? You heard the term Passover? You have. Do you know what it is? Where does it come from? Yes. Viene del Éxodo. ¿Qué quiere decir Passover? Acuérdense que para el judío,
la Pascua es una fiesta histórica. No le dan una importancia espiritual. ¿Por qué? Porque en una Pascua ellos fueron liberados ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. Entonces para ellos solo celebran el día que quedaron libres de Egipto. Pero el Señor Jesús les estableció que ese día de Pascua tenían que matar, ¿qué cosa? Un cordero. ¿A qué hora tenía que morir el cordero? A las 3 de la tarde. El Señor Jesús estaba en la cruz un 14 de Aviv, a la misma hora que celebraban la Pascua. Y a las 3 de la tarde el Señor dijo, consumado es, y murió. Mientras los sacerdotes estaban en el templo y estaban ahí y había un cordero que lo iban a matar porque ellos seguían esperando al Mesías, que el Mesías estaba ahí. Ellos mismos lo habían matado. Y cuando iban a matar al cordero, justamente a las 3 de la tarde, vino un tremendo terremoto. Y cayó todo cayó. Y el cordero cayó y salió arrancando. Se rasgó el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó y con eso quedó establecido que ya no habría nunca más ni sacrificios, ni tampoco los servicios del santuario terrenal. Queridos hermanos, a todas las iglesias les convendría meterse a estudiar profundamente la palabra de Dios. No se queden con lo del Nuevo Testamento solamente, porque en el Antiguo Testamento existe muchísima información para comprender lo que está pasando hoy. Incluso en el Antiguo Testamento están verdades preciosas para comprender lo que va a venir en el tiempo final, queridos hermanos. No se queden con lo que les digan. El deseo de todas las gentes nos dice que justamente hablando, todo el capítulo que les voy a presentar es el capítulo que se llama Consumado es. Todas las citas están en ese mismo capítulo. Y dice que el Señor Jesús, estando en la cruz, dice, el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. ¿Cuál era el dolor más grande que tenía Jesús en la cruz? Toda la gente piensa que lo más doloroso para él fue la golpiza que recibió y los clavos que lo traspasaban. Pero el dolor más grande de él comenzó la noche anterior, cuando en el jardín de Getsemaní comenzaron a poner sobre él los pecados ¿de quién? Sus pecados y mis pecados. Se convirtió, sin haber hecho nada, en todo lo peor. Y temió y tuvo que luchar directamente ¿contra quién? Contra Satanás, que vino a ese momento y lo atacó directamente y le decía, tu padre no te va a aceptar porque te has hecho pecador por los hombres. Vas a quedar separado de él eternamente. Y el Señor Jesús empezó a sufrir porque el pecado que él estaba acarreando le dolía en lo más profundo de su corazón. Pero no era su pecado, era el pecado ¿de quién? El suyo.
y el mío. Ese era el pecado que Él llevaba. Y cuando estaba en la cruz, Él ya iba muriéndose, queridos hermanos. Los que estaban en una cruz a veces pasaban semanas y el Señor Jesús solo duró unas horas. Él casi murió en Getsemaní. Ahora yo le pregunto, ¿qué lo sujetaba a Cristo en la cruz? ¿Qué lo sujetaba a Cristo en la cruz? ¿Qué cosa? ¿Los qué? No fueron los clavos. Fue el amor a nosotros que lo sujetó. Porque si fuera por clavos, Él lo único que tiene que haber dicho es, clavo, muévete. Y hubiera salido. Pero Él no hizo nada. Se quedó en la cruz. Y permitió todo lo que permitió por amor a ti. Sí, por amor a ti que estás aquí hoy día escuchando y yo que estoy predicando, también por amor a mí. Porque yo soy tan pecador como ustedes y necesitamos todos de ese mismo Salvador. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante ese Salvador? Vamos a seguir como que esto es para los demás, no para mí. Dice la sierva del Señor, todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Imagínense, estaba lacerado, golpeado, sangrante, clavado a la cruz, les gritaban cosas, su pueblo lo rechazaba, se sentía solo, completamente abandonado. Su padre no lo podía ver, pero su padre estaba ahí. Se escondió detrás de una densa nube, pero no le mostró su presencia. ¿Cómo se sentía el Señor Jesús? Completamente solo. Imagínense, vino a morir por nosotros y nosotros le volteamos la espalda. Ah, no, pero yo no le volteo la espalda. Yo sí que soy firme. Muchas veces se la volteamos. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer. Pero miramos a los judíos y le decimos, ¿cómo los judíos pudieron hacer esto? Y nosotros estamos igual. Y en medio de esos sufrimientos gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, dice, allí estaban los hombres, formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Usted sabe que hay otros mundos. A nosotros nos han hecho pensar y nos han enseñado que nosotros somos el único mundo. Y por ahí dicen, no, es que por ahí vienen los aliens, los UFOs y nos vienen a visitar. Y todas esas cosas, hermanos, son espiritismo. Es espiritismo. ¿Hay otros mundos? Sí los hay. ¿La Biblia lo enseña? La Biblia lo enseña. Pero hay un solo mundo donde entró el pecado. Y ese mundo es el mundo en el cual usted y yo vivimos. Y usted y yo estamos en cuarentena. Estamos aislados. Es como si tuviéramos el COVID y todos los demás estuvieran bien. Nadie nos quiere venir a ver. Así estamos. No viene nadie de otro mundo con nosotros. Aún más, los otros mundos están horrorizados. Es horror ver las cosas que le presentan allá en los mundos perfectos, no caídos, lo que pasa en nuestro mundo, queridos hermanos. Y esto recién comienza, porque lo que viene es mucho peor. Hoy día el Espíritu Santo todavía controla, todavía sujeta los vientos, pero va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a decir, y van a caer todos. El mundo va a caer sobre dos
dominios diferentes. Al retirarse el Espíritu Santo, la gente va a estar dominada por Satanás ¿o por quién? ¿Por el Espíritu Santo? Pero acabo de decir que se retiró. ¿Por qué? A ver. Acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes. Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo ya? En nuestro interior, queridos hermanos. Ya no va a estar la fuerza exterior del Espíritu Santo. No va a estar Él empujándonos. Esa es la voz que nos lleva a arrepentirnos, que nos hace a llorar, que nos hace buscar la palabra, que nos hace entender. Pero de repente el Espíritu Santo se va a retirar y usted y yo vamos a quedar ¿cómo? Solos. Ahí va a venir el gran tiempo de angustia o angustia de Jacob. Y esto va a ser algo que usted y yo vamos a tener que pelear solos. ¿Escuchó bien? Solos. Bueno, si usted y yo ponemos mucho aceite en nuestras lámparas, no vamos a estar solos. Vamos a estar imbuidos del poder de Dios. Pero depende de cuánto tiempo usted se pase estudiando, leyendo y preparándose para este momento especial. Dice el deseo de toda la gente: los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados alrededor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Imagínense, los mismos que nosotros llamamos hoy día demonios, ¿qué es lo que eran ellos? Eran ángeles gloriosos. Pero esos demonios que un día sirvieron delante de Dios, hoy día sirven para destruir lo que Dios creó. Y su mayor batalla no la tiene con el mundo, porque al mundo lo tiene ¿dónde? Aquí. Aquí lo tiene al mundo Satanás. La gente en el mundo hace todo lo que Satanás les dice. La batalla la tiene ¿con quién? Apocalipsis 12, 17. Él tiene una batalla porque odia a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted y yo tenemos una batalla que lidiar. ¿Y cuándo es esa batalla? Todos los días, a cada momento. Aún más, la batalla esa se hace más severa, ¿sabe dónde? Aquí, en la iglesia. El día sábado. Aquí es el lugar donde los demonios les encanta venir. Usted va a decir, no, pastor, usted está equivocado. ¿Cómo van a venir los demonios a la iglesia? Sí vienen. Les encanta venir a la iglesia. Y lo que más quieren es que usted se vaya de la iglesia. Eso es lo que quieren. Lo distraen, lo duermen, lo cansan, le invitan a que abra su teléfono, le invitan a que se pare 15 veces, que se vaya para afuera. Eso es lo que hacen los demonios. Pero nosotros no nos damos ni cuenta. Nosotros lo hacemos nomás. Pero cuando contamos la historia de los judíos, decimos, los judíos, ¿ah? Qué perdidos que estaban. Y no nos miramos que nosotros somos presa fácil del enemigo en todo el orden de cosas. Dice la sierva del Señor, hablando de estos ángeles, su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios. Imagínense, ellos servían al Señor y ceñidos por la panoplia del cielo, eran ministros de Jehová. Pero ¿quién podría reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales?
Si Satanás pudo hacer de demonios a ángeles maravillosos, ¿usted se imagina lo que puede hacer con nosotros que somos seres caídos? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores. Mire lo que los indujo a hacer. Los hizo pensar que Cristo era pecador. Él puede hacer lo que quiera si usted y yo no estamos parados sobre la palabra de Dios y si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice, y para hacer de él un objeto de abominación, los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios, al Padre. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 10. ¿Saben que Satanás por mucho tiempo iba y venía, entraba al cielo y se presentaba delante del Padre? ¿Y sabe con qué iba? Iba con una lista de todo lo que él había hecho caer. Le decía: mira lo que hizo esto, lo que hizo esto otro. No, estos son discípulos míos, no son discípulos tuyos. Y la tierra me pertenece a mí, no es tuya. Esto lo podemos leer en el libro de Job. El Señor siempre le decía, se agarraba de alguien que todavía le seguía siendo fiel a Dios. Y ahí está la historia de Job. Pero cuando el Señor fue muerto en la cruz, Satanás fue echado del cielo y nunca más pudo entrar nuevamente a ese lugar. Mire lo que dice la sierva del Señor, hablando cuando Él murió, cuando el Señor Jesús murió. Dice: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de todos los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. ¿Usted sabe que Él se ponía fuera del cielo? Y los molestaba a los ángeles incluso para venir a hacer la obra, los bloqueaba. No los dejaba hacer lo que tenían que hacer. Pero ahora concentró toda su artillería ¿para quién? ¿Para quién? Ahora está su único objetivo es usted y yo. Nadie más. A los demás ya los tiene. Somos la única iglesia que decimos guardar los mandamientos. Decimos. Porque a veces pensamos que el mandamiento que tenemos que guardar es el sábado. ¿Y los otros 9 qué? ¿No los tenemos que guardar? Por supuesto. Les pregunto, ¿cuál es la base de los 10 mandamientos? El amor. ¿Y qué es lo que más nos falta? El amor. Aun cuando guardamos el sábado a veces, nos volvemos legalistas porque no tenemos amor.
Pero decimos, no, Satanás no tiene nada que hacer acá. Sí. Usted y yo tenemos que hacer una obra muy especial si queremos verdaderamente ser parte de ese pueblo especial. Y esto es algo individual, queridos hermanos. Siempre se los digo y se los repito, en todas nuestras matutinas a las 5 de la mañana siempre les digo lo mismo. No nos dejemos engañar pensando que porque soy parte de una iglesia, porque soy parte de un grupo que conoce la verdad presente, yo ya tengo pasaporte al cielo. Es una gran mentira. El gran pasaporte al cielo, ¿sabe qué lo da? El que yo me asemeje a Cristo Jesús. Tener su carácter. Ese es mi pasaporte al cielo. Pero usted y yo estamos lejos de representar a Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Dice que él ya no podría acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. A eso iba. Mire, fíjese, se presentaba delante de Dios y le decía, fíjese que vengo de la iglesia de Fullerton. Ahí estaba el hermano tanto, aquí, allá. No, son todos míos. Todo. Este hizo esto, este pensó en esto, esto anda chismeando aquí. Eso hacía Satanás. ¿Y sabe por qué no lo hace ahora? Porque no lo dejan entrar. Y como no lo dejan entrar, todo lo concentra entre nosotros. Él es como un marionetero así. Y si usted y yo lo dejamos, nos va a controlar también a todos nosotros. Porque eso es lo que Él busca. Cuando el Señor Jesús murió, dice que finalmente se rompió el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Lo que pasa es que Satanás fue muy astuto en presentar las cosas. Y los ángeles de Dios, muchos no sabían si lo que él decía tenía algo de cierto. Él atacaba la ley de Dios. Él decía que ellos no necesitaban la ley de Dios, que Dios era un Dios autoritario, que un Dios no confiaba en ellos. Él decía que confíen en nosotros, no necesitamos tantas reglas. Ahora yo le pregunto, ¿el mundo necesita reglas? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? De todo tipo. El mundo necesita reglas de todo tipo. Si los hombres no tenemos reglas, nos caemos en el libertinaje. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Usted se imagina que un día dijeran, hermanos? Bueno, hermanos no, porque no, ellos no se tratan de hermanos. Dijeran por la televisión, tenemos una noticia muy buena para usted hoy día. Hoy no habrán reglas del tránsito. Usted puede manejar como usted quiera. Adelante, tienen 24 horas para manejar como usted quiera. ¿Qué pasaría? ¿Sabe cuánta gente moriría? Saldrían todos a golpearse, echarlo. ¿Qué haría la grande? Pero eso es lo que Satanás está haciendo con la ley moral. Le está diciendo al mundo, ya no hay ley moral. Ahora sea usted como quiere ser, sea libre. Usted hombre quiere ser mujer, sea mujer. Usted mujer quiere ser hombre, sea hombre. Usted quiere vivir en pecado, viva en pecado, no hay problema. Ya no hay ninguna regla que controle nada. Eso es anticuado. Pero todo es una mentira. El hombre sin reglas es igual que un demonio. Necesitamos las reglas de Dios. Pero son basadas en el amor. Nos da reglas porque nos ama. Y quiere salvarnos, queridos hermanos.
Al principio de la gran controversia, dice el Espíritu de Profecía, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Por eso Él iba a acusar, porque Él quería que todos nosotros fuésemos terminados y muertos. Por eso decía lo que Él decía y continúa diciéndolo. Dice, cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. ¿Qué es lo que quería Satanás, hermanos? ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Es que todos nosotros terminemos igual que él. ¿Qué es eso? Muertos eternamente. Pero nosotros parecemos que no nos damos cuenta. Parecemos estar en un estado de inercia. Aún más, el Señor Jesús dice claramente que la iglesia en el tiempo del fin iba a estar ¿cómo? ¿Cómo? Más fuerte, díganlo. ¿Y cómo estamos? Estamos dormidos todos, hermanos. Pero queremos ser salvos, ¿cierto? Queremos ser salvos, sí, pero en nuestros términos, no en los términos de Dios. Dice, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. ¿Por qué estaba diferente? Miren lo que dice ella. Dice, Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. Y eso le da mucha rabia a Satanás. Porque él dice que el Señor debió habernos eliminado a todos nosotros de entrada. Y el Señor nos ofrece, ¿qué cosa? ¿Su qué? Su gracia. Satanás no tuvo gracia. ¿Por qué no tuvo gracia? Porque él había tenido gracia y estaba bajo la luz de Dios. Él pecó estando bajo la luz. Usted y yo nacemos ¿bajo qué? Bajo las tinieblas, bajo el pecado. Por eso Dios es misericordioso, pero eso no nos hace a nosotros mejores que nadie, ni mejores que Él, y no nos hace libres del poder de Dios si queremos salir adelante en todo esto, querido hermano. Comprendiendo, dice, el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Nosotros también hacemos lo mismo.
Dice, no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle a Satanás. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta al Señor. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios. Y no podía cambiarse ni una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley. En cambio, se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. La gran mayoría de las iglesias dicen que la ley fue, ¿qué, hermanos? ¿Dónde fue clavada? Ahora fíjense bien, si la ley pudo haber sido clavada, entonces ¿para qué vino el Señor Jesús a morir? ¿A qué vino? No tiene ningún sentido. El Señor tuvo que morir porque la ley no podía ser abolida, solamente podía ser cumplida. Y Él cumplió lo que nos correspondía a nosotros recibir. Dice el deseado de todas las gentes, por su vida y su muerte Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente. Escuchen, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto de toda la ley, ya logró su propósito. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere, ¿en cuántos puntos? En un solo punto, es hecho culpable ¿de qué? De todos. Por eso que yo siempre les digo, nosotros los adventistas estamos preocupados solamente del sábado. Y el sábado, y cuando venga el sábado, y la marca de la bestia, y los demás mandamientos, ¿qué, hermanos? No tenemos que amar, no tenemos que amar a nuestro prójimo, perdonar al prójimo, ser fieles en los diezmos, toda la tremenda lista, nosotros la dejamos y nos concentramos solamente en el sábado. No, ahí en el sábado está todo. Eso es una gran mentira y es un gran engaño de Satanás para el pueblo adventista del séptimo día. De hecho, cuando venga la ley dominical, la gran mayoría de los adventistas que hoy están en los registros se van a pasar para el otro lado. Conociendo el sábado, entendiendo el sábado, pero como no hicimos lo que teníamos que hacer, vamos a sentir miedo de las consecuencias y vamos a abandonar lo que por tanto tiempo hemos cuidado. Dice el deseado de todas las gentes, consintiendo en violar un precepto, uno solo. Los hombres se colocan bajo el poder de ¿quién, hermanos? Fíjese bien. ¿Cuántos preceptos tenemos que violar para ser uno solo? A ver, yo voy a hacer una pregunta. Levante la mano el que bajo ningún motivo ha violado ningún precepto
de la ley de Dios? Levante la mano. Exacto. Y mire lo que dice. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se ¿qué? O sea, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros estamos bajo el poder de ¿quién? Estamos dominados por Satanás. Pero queremos ir al cielo. Y algunos nos sentimos merecedores del cielo, sí. Pero no entendemos. No reconocemos. No entendemos que vamos por el camino equivocado. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás, sustituyendo, dice, la ley de Dios por la ley humana. Esto va a ocurrir muy pronto. Satanás procurará dominar al mundo, ya lo tiene dominado, pero va a venir la última gran prueba. Y ahí van a quedar decididos los dos lados. Esta obra está predicha en la profecía acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás. Se ha declarado: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. Daniel 7:25. Ahora usted me puede decir, pero pastor, estamos hablando de Jesús en la cruz. ¿Qué tiene que ver Jesús en la cruz con la profecía? Pues tiene que ver todo. Porque el Señor Jesús murió en una cruz como esa. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios, Él la exaltó al morir en esa cruz. No la abolió, no la cambió, la exaltó. Porque Él tuvo que morir en el lugar que usted y yo me correspondía morir. Y cuando venga la ley dominical, tenemos que acordarnos de que el Señor Jesús murió en una cruz por nosotros y por la ley que no podía ser cambiada. Pero vamos a tener el valor de ser fieles a Jesús. O vamos a ser como Pedro, que le dijo: Señor, yo te seguiré donde tú vayas. Y a la primera de cambio dijo: ¿quién? No tengo idea quién es. ¿Yo? ¿En el Evangelio eterno? No. Mire lo que dice esta cita. La guerra contra la ley de Dios que empezó en el cielo continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o quiere desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido. Y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. ¿Sabe que nos acercamos rápidamente a este momento? Todas las piezas del rompecabezas se ponen en el lugar correspondiente. Muy pronto se pasará una ley, tal como dice Apocalipsis capítulo 13, donde se les obligará a todo el mundo a aceptar esa ley, y el que no acepte la ley de guardar el domingo no podrá hacer ¿qué cosa? Según el libro de Apocalipsis, no podrá comprar ni vender. O sea, no vamos a poder funcionar, nos van a tratar de morir, que nos matemos ¿de qué? De hambre. Ahora yo le pregunto, ¿cómo van a poder controlar todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo sé. Pero ¿cómo van a controlar que yo no pueda comprar ni vender? Si yo tengo dinero, yo ando con dinero en el bolsillo, yo compro lo que yo quiera. Esta semana la hermana Yolanda me mandó a mi teléfono, salió el Banco de Reserva Federal
tiene ya puesta en práctica un app que se llama Cash App. Y este Cash App va a reemplazar todo lo que es moneda. O sea, en un tiempo, nunca más usted va a ver un billete, un quarter, 10 centavos, un billete a 100, jamás va a volver un billete. Nunca más va a volver. Todo va a ser manejado a nivel de un app. Y eso usted lo va a tener, ¿dónde? En la ventana de Satanás, en el teléfono. Esa que llevamos a todas partes. Ahí va a estar el Cash App. Y resulta que para poder tener acceso al Cash App, usted y yo vamos a tener que hacer ¿qué cosa? Firmar. Ser parte de un sistema. Y cuando nos digan, bueno, entonces usted acepta todas las condiciones, entonces usted puede sacar, entonces usted va a ir a cualquier lado. O, pues voy a comprar algo aquí en la esquina, saque su teléfono, plic, le leen y le quitan el dinero. Y se lo pasan de aquí para allá. Ya no vamos a ver nunca más dinero, se va a pasar de aquí para allá. Ahora, si usted no es parte del sistema, ¿de dónde va a sacar dinero para comprar? Dígame. ¿De dónde? De ninguna parte. Se acerca el tiempo en que vamos a tener que salir ¿a dónde? Al campo. Vamos a tener que vivir de la tierra. No estoy diciendo que tenemos que comer tierra, no, vivir de la tierra. O sea, tenemos que ir a plantar papas, zanahorias, betabel y todas esas cosas. Y usted y yo a lo mejor, te les puedo decir algo, estamos reatrasados con esos. Esto se va a desarrollar súper rápido, hermano. Y estamos atrasados. Y el Señor Jesús, muriendo en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo dijo pensando en todos aquellos que verdaderamente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pues yo le pregunto, los que estamos aquí, ¿sabemos lo que estamos haciendo, sí o no? ¿No? Sí sabemos. Sí sabemos. ¿Conocemos lo que viene? ¿Conocemos la profecía? ¿Entendemos el estado de los muertos? ¿Comprendemos lo que va a pasar con la ley dominical? ¿Comprendemos lo que pasa con el santuario, con el juicio? ¿Comprendemos todo? Usted y yo no estamos. El Señor cuando incluyó en la oración, ellos no saben lo que hacen. No estaba pensando en los adventistas del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día sabemos todo lo que estamos haciendo. Y cuando lo hacemos a propósito. Estamos pecando con el conocimiento de la verdad. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Usted y yo, el mundo. En esto se trazará la línea divisoria y habrá solamente dos clases. ¿En cuál clase estarás tú? Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, ¿qué es lo que Él consumó, queridos hermanos? Dice la sierva del Señor, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. Qué extraño, ¿no? Es la cosa más controversial que el Hijo de Dios estuviera en una cruz colgado, sangrante, y todo el mundo le injuriaba, le insultaba, le gritaba. Y resulta que cuando murió, el cielo gritó por el triunfo que había obtenido. ¿Y la tierra, por la cual había venido a morir? No entendían nada, aún más le gritaban. Qué tremenda controversia, queridos hermanos.
qué gozo entre los ángeles, dice. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Ellos también fueron redimidos a través de su muerte, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque aunque ellos no cayeron en pecado, la duda que le fue a sembrar Satanás siempre los tenía pensando, ¿será que Satanás tiene razón? ¿Será que el Señor es tan autoritario? ¿Será que es un déspota? ¿Será que la ley no se necesita? Y estaban en constante hasta que se dieron cuenta. Por eso Satanás no fue muerto así de una vez por todas. El Señor lo dejó que desarrollara su carácter. Ahora todo el mundo sabe quién es Satanás. Pero también sabe quién es cada uno de nosotros. Y están anotados en los registros celestiales lo que somos, lo que pensamos, lo que pasa por mi mente, cómo actúo, mi carácter. Nada, absolutamente nada le escapa al Dios del cielo. El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Y ya prácticamente terminando, quiero decirles que cuando el Señor dijo consumado es, ¿qué es lo que el Señor consumó? ¿Qué fue lo que consumó? El plan de salvación. ¿Solo eso? El Señor consumó muchas cosas. Por ejemplo, a ver, cuando Él era niño, Él vivió una vida ¿de qué? De obediencia. Y cuando se hizo más jovencito, siguió siendo obediente. Y cuando siguió siendo adulto, siguió siendo obediente. Ahora, ¿quién fue el que le enseñó la obediencia? Su mamá. Esto muestra que la familia es sumamente importante para la crianza de un niño. Y que el niño y el joven y todo el mundo tiene que someterse para si usted y yo queremos ser salvos. O sea, Él vino a enseñar que sí se puede ser obediente, porque Él fue obediente. Pero también vino a mostrar que el amor de Dios no es lo que Satanás les decía, que perseguía a todo el mundo y que todo el mundo se va a morir y que vas a estar quemándote por toda la eternidad. Todas eran mentiras. Él vino a mostrar el verdadero carácter del Padre, el carácter de Dios. Vino a mostrar que la ley de Dios no era una carga pesada como ponían los judíos, sino que era una ley que protegía al ser humano, la ley de libertad. Una ley que todo el mundo puede guardar si tiene el poder del Espíritu Santo en nosotros. Vino a completar su parte en el plan de salvación. Cuando Él dijo, consumado es, ahora todo lo que Dios podía hacer ya está hecho para que usted y yo podamos ser salvos. Pero la gran mayoría no comprende esto. El Señor dijo, consumado es. ¿Y qué pasó después que dijo consumado es? ¿Qué pasó? No, está bien. Pero ¿qué pasó? Él dijo consumado es. ¿Y qué pasó después? Murió. A ver, ¿era Cristo Dios? ¿Sí o no? ¿Era Dios? O sea que Dios murió. ¿Y el Dios quedó dónde? Quedó en el cielo. Usted lo mandó para allá. ¿Murió o no murió? Sí murió. Resucitó. El Padre mandó un ángel a resucitarlo. ¿Se dan cuenta? Mire, yo les presento esto porque ustedes y yo tenemos que tener muy claro qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando murió. Les pregunto, ¿puede morir Dios?
Porque Dios es eterno. Ah, entonces ¿no murió? Sí murió. No, mire, escuche, vea, Ellen de White lo explica clarito. A fin de conocerle, marzo 6, dice, el que había dicho, pongo mi vida para volverla a tomar, salió de la tumba a la vida que era, ¿qué cosa dice? Él mismo era la vida. Y mire lo que dice acá, murió la humanidad, la divinidad no murió. El hermano le pegó a la... Justo, el hermano Solís. El Dios, mire, hay muchas cosas que usted y yo no comprendemos al respecto de la cruz y del respecto de lo que el Señor Jesús hizo. Y cuesta mucho entenderlas porque no tenemos nuestra capacidad para comprender. Pero el Señor tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La que murió fue la naturaleza humana, la divina quedó puesta así como en stand-by mientras estuvo en la tumba. Porque Dios no puede morir. Mire, dice, en su divinidad Cristo poseía el poder para romper las ataduras de la muerte. En su divinidad Él tenía todo el poder para romper sus propias ataduras de la muerte. Declara que Él tiene vida en sí mismo para dar vida a quienes Él quiera. Ahora, le voy a contestar lo que usted dijo con respecto al ángel, para que vea. Hijos e hijas de Dios nos dice algo muy importante. Dice, la luz de lo alto habló cuando el Señor estaba en la tumba y bajó un ángel así como refulgente, ¡bum! Y se presentó y cayeron todos al suelo y se sentó sobre una roca. Entonces dice, la luz de lo alto rodeó la tumba y todo el cielo se iluminó con la gloria del ángel. Se aproximó al sepulcro y quitando la piedra como si hubiera sido un guijarro, se sentó en ella. Entonces se oyó su voz diciendo, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y Jesús salió de la tumba con el paso de un poderoso vencedor. Se sintió un clamor de triunfo porque la familia celestial estaba esperando para recibirlo. Y el poderoso ángel, seguido del ejército del cielo, se postró en adoración frente a él, el monarca del cielo. Mientras él proclamaba sobre la abierta tumba de José, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, piensen un poquito. ¿Quién se presentó delante de él en la tumba? ¿Y qué le dijo el ángel? Le pregunto, ¿el ángel tiene poder para dar vida? No. ¿Quién le dio la vida a Jesús? Él mismo. El ángel solamente lo llamó. La vida provenía de él. Y si él tuvo poder para darse vida, aún estando muerto como ser humano, le pregunto, ¿tiene poder para darle vida a usted? Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer si queremos ser resucitados algún día. Suponiendo que vayamos a morir. Suponemos que todos vamos a morir. ¿Ok? Todos morimos. Hay un terremoto y morimos todos Fullerton aquí. Y llega el día de la resurrección. Pues vamos a resucitar cuando Jesús viene o después del milenio. Ahí está la gran incógnita. Pero para tener la seguridad de resucitar cuando el Señor viene, hay algo que usted y yo debemos hacer primero. Y es morir. No estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, del yo. Usted y yo debemos resucitar antes de que el Señor me saque de verdad. Resucitar espiritualmente, dejar que todo lo malo salga de mi mente, todo lo malo salga del corazón, que Cristo more en nosotros, porque si no, de nada servirá, querido hermano y hermana, que Él haya muerto en una cruz y que Él haya salido victorioso. No podemos creer como todos los demás creen, que porque el Señor murió en una cruz y si usted le dice, sí, yo creo, usted está salvo. Eso no es así. Si usted y yo no nos asemejamos a Jesús en todo lo que hacemos, en lo que vivimos. Acá en la iglesia todos tenemos nuestra mejor cara, nuestro mejor traje, pero en la casa donde nadie nos ve, ¿cómo vivimos?
¿Qué hacemos? ¿Tengo en el corazón el nombre de Jesús? ¿Actúo como Jesús? ¿Vivo como Jesús? ¿O me paso peleando con todo el mundo? Y hago todas las cosas que muestran que Jesús no es parte de mi vida, aunque esté mi nombre en un libro de la iglesia, queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren resucitar verdaderamente? Y hablo de la resurrección espiritual, porque ahora estamos muertos. Necesitamos recibir la vida, y la vida la da Jesús. El único que nos puede dar vida como cristianos es Jesús. Y en este momento necesitamos ese golpe, no sé cómo llamarlo, para que como iglesia salgamos de este aletargamiento, hermanos. El hermano Castelazo vino aquí al frente y me dijo, todos tienen cara de triste, me dijo. Y él fue y dijo, hermanos, tenemos que estar contentos. Pero es verdad, tenemos cara triste. ¿Sabe por qué tenemos cara triste? Porque no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Porque no tenemos esa relación especial con el Señor Jesucristo. Porque conocemos unas cuantas reglas y normas. Porque guardamos algunas cosas del sábado. Porque guardamos aquí, conocemos algunas profecías. Pero a Jesús no lo conocemos. Jamás hemos ido de noche a entrevistarme con Él, como lo hizo Nicodemo. Jamás he ido al pozo como lo hizo la mujer del pozo. Jamás me encontré con Él en algún lugar como arriba de un árbol como lo hizo Zaqueo. En algún lugar tenemos que tener alguna cercanía, algún encuentro con Jesús si usted y yo queremos ser salvos. Nosotros pensamos y miramos que lo único que vemos es lo de la iglesia y que esto y que las reglas y las normas, mientras por dentro me caigo a pedazos. Cristo quiere restaurar tu vida y mi vida. Pero ¿sabes de quién depende que Él la restaure? De ti. Tus decisiones en el día a día mostrarán a quién tú sigues. ¿A quién? ¿Quién es tu Dios? Y si verdaderamente el que murió en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora que tú sabes lo que haces, pues le vas a mostrar que sí eres merecedor de su gracia, queridos hermanos. Que Dios nos ayude a todos a entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Vamos a cantar un himno. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno 293. Santidad.
nuestro Señor Jesús es una sangre poderosa. No es sangre común, porque aunque Él era humano, también era divino. De hecho, su sangre no tenía la cantidad de cromosomas que lo tenemos todos los seres humanos. Él tenía solamente la mitad de los cromosomas humanos. Pero su sangre era poderosa y sigue siendo poderosa. La pregunta es, ¿será que tiene el poder para limpiar mi corazón? Lo tiene. Tiene el poder para cambiar mi vida, para limpiar y purificar mis pensamientos, para entrar en un camino que me permita a mí no desviarme ni a derecha ni a izquierda, porque lo único que voy a tener presente es la salvación. El Señor Jesús murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Pero su muerte no va a servir de nada, querido hermano y querida hermana que me escuchas, si solamente lo acepto con la boca. Y todos lo hemos aceptado con la boca. Oh, sí, yo lo acepto. Pero mis acciones no muestran que lo hemos aceptado. Mis palabras, mi conducta, muestro que no le conozco. Que Jesús es un espejismo que todavía no he podido localizar. Todavía hay tiempo, no mucho, hay poco tiempo. Pero todavía puedes localizar a ese Jesús en las líneas, en cada línea de la palabra de Dios. Ahí está el Señor Jesús esperando para transformar nuestro corazón. Si tú y yo no le damos el tiempo, no le damos el espacio, jamás entraremos en el reino de Dios, aunque esté nuestro nombre escrito en un libro terrenal. Si yo no vibro con el nombre de Jesús, jamás entraré en el cielo. Si yo no estoy contento de venir a la iglesia porque es el día del Señor, jamás entraré al cielo. Si no estoy contento de guardar sus preceptos y su ley, jamás entraré al cielo. Porque nada de lo que haga lo contrario a esto podrá ser permitido en un lugar santo, bueno y justo. Tenemos que ser cambiados, transformados. No ser como somos hoy día. Tenemos que dejar esos pensamientos humanos, las filosofías humanas, nuestras propias cosas. Saco mis conclusiones, como dicen algunos, oh, Dios se tiene que acomodar a lo que yo pienso. No. Soy yo el que me tengo que acomodar a lo que Dios dice en su palabra. Hay alguien aquí que quisiera decirle en esta tarde, Señor, yo sé que conozco muchas cosas. Conozco algunas profecías, guardo algunas cosas, pero verdaderamente jamás he ido contigo. No sé siquiera si tú me conoces, porque el Señor le va a decir a muchos al final del tiempo, yo no os conozco. No porque no sepa quiénes somos, sí sabe quiénes somos, pero no nos conoce porque jamás hemos ido con Él y le hemos abierto el corazón. Conocía muy bien a Nicodemo, ¿sí o no? Porque habló con Nicodemo. Conoció muy bien a la mujer del pozo, a María Magdalena, a cada uno de sus discípulos, a todos los que le abrió su corazón, pero a todos aquellos que no lo conocieron o que lo conocieron de pasada, pero después le dijeron, no, sabes que yo no puedo seguirte más, a eso mismo le va a decir, sabes una cosa, yo no os conozco. ¿Cuántos de ustedes quieren decir o escuchar de los labios del Señor Jesús, no os conozco? ¿Alguno de ustedes quiere escuchar eso? La pregunta que les hago ahora, ¿te conoce hoy el Señor Jesucristo? ¿Estás tú en relación con Él íntima? ¿Estás cenando con Él todos los días? ¿Entiendes lo que significa tener
comunión con Jesús? Si tú estás haciendo eso, estás bien. No tienes nada de que preocuparte. Pero si no lo estamos haciendo, estamos en serio peligro. Hay alguien que quisiera decirle, yo soy esa alma. Conozco muchas cosas, pero me falta mi relación con Jesús. Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor. Amén, 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 amén. El Señor está esperando que usted le diga, Señor, entra en mi corazón. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Quiero ser diferente, quiero cambiar. A veces nos preguntamos, ¿cómo llegó, por ejemplo, Elías a ser como él era? ¿Cómo llegó Isaías? ¿Cómo llegó a ser Juan el Bautista? Porque hicieron lo que Dios les pedía que hicieran. Nosotros estamos estancados espiritualmente, pero podemos dejar este estancamiento. Si hay alguien aquí que quisiera decirle eso al Señor, ayúdame a salir de mi situación actual. Reconozco ante la iglesia y ante el mundo celestial que quiero ayuda y quiero ser imitador de Jesús. Si tú le quieres decir eso al Señor, yo te invito a que vengas aquí al frente. ¿Quién tiene el poder y el valor de decir eso? Amén. 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 Señor les bendiga. Señor les bendiga. Dios está tomando nota de tu decisión. Dios está esperando que tú hagas un pacto muy especial con Él. Hoy, que el mundo celebra un día que usted y yo sabemos que no es, pero no importa. No importa. Porque Dios está disponible para nosotros todos los días de la semana. Y tú puedes ir a Él a cualquier hora, en cualquier momento. Si estás trabajando, puedes hablar con Él. Si vas caminando por la calle, si vas al supermercado, si vamos manejando, en todo momento puedo estar en contacto con el Señor Jesús. Y la idea es que todos nosotros entreguemos todo lo que somos para que Él pueda transformarnos. Y haga de nosotros, en vez de vasijas de barro, nos convierta en vasijas de honra para nuestro Dios. Vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle a Dios que nos dé a todos el Espíritu de Cristo, a todos nosotros. Señor y Padre Celestial, hace ya casi 2000 años que tú enviaste a tu Hijo con el dolor que existía en ti de entregarlo a un mundo caído, a un mundo que había decidido separarse de ti, a un mundo que había escuchado al gran engañador, al que tú llamas Satanás, la serpiente antigua, el padre de la mentira y tantos otros adjetivos. Este mundo recibió a tu Hijo y tristemente fueron muy pocos los que le aceptaron. Pero a pesar de que fueron muy pocos, todo el amor que existía en Jesús se ensanchó con esos pocos que le entregaron todo lo que Él buscaba. Señor, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Quita las leyes, quita las normas, quita todas esas cosas que nos separan de ti y ayúdanos a ir a buscarte y que seamos honestos, transparentes y tú puedas tocar lo más profundo de nuestro ser. Enséñanos a ser verdaderos seguidores de Jesús. Transforma nuestra mente,
transforma nuestro corazón. Donde existía rencor, pone perdón. Donde existía tristeza, pon alegría. Donde existía falta de amor, ahora pon amor por todos los demás. Donde existía rechazo, ahora pone aceptación. Y haznos, Señor, un pueblo diferente, distinto. Señor, que tu Espíritu Santo pueda recorrer cada rincón de nuestros cuerpos y mentes, quitando todo lo que es obstáculo, para que avance tu poder y tu obra dentro de nosotros. Transforma nuestro templo en un templo apropiado para que tú puedas morar en nosotros. Límpianos, lávanos, purifícanos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero sobre todo, enséñanos a imitarle en todos los aspectos de nuestra vida. Perdónanos por fallarte, por tener palabras a veces duras, actitudes inapropiadas, por permitir que el enemigo entre y encuentre un lugar en mi vida y que yo pueda ser instrumento de él. Y ayúdame a estar consciente para que no les permitamos el acceso a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, que así como los mundos celestiales gritaron y clamaron cuando el Señor Jesús murió y dijo consumado es, y celebraron la victoria, que nosotros también podamos celebrar esa victoria. No con tristeza, no con amargura, no con sospechas, con falta de fe, con incredulidad, sino con una entrega total a nuestro Señor Jesucristo, para que su muerte no sea en vano en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y su iglesia contesta: amén y amén, Señor. Amén.